día Venezuela. El sol de Venezuela nace en el Esequibo. Y como siempre, en esta fórmula perfecta, en Instagram, por ahí, a todas y todos los que nos están viendo, los que nos están escuchando en Radio Tiuna, pero también esta pantalla perfecta, que es la pantalla de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Quiero agradecerle siempre los mensajes que nos llegan. Y hemos tenido siempre un capítulo a la clase obrera trabajadora, al sector científico, al sector investigador, a todas y todos. Tenemos aquí al profesor, al investigador, al docente de la Universidad Simón Bolívar. Ahorita está jubilado, ¿no? Pues está jubilado. Usted estuvo dando clases en la Universidad Simón Bolívar, tengo yo entendido. Sí, dos años, hace mucho tiempo. Pero ahorita estoy activo en la Bolivariana. Claro. Tenemos aquí a David Paravicini, pero fuera que está en la Universidad Bolivariana de Venezuela, está en la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, en las clases del doctorado. Siempre viene con nosotros allá en el IAESEN. Quiero saludarlo, quiero darle la bienvenida, doctor. Tenemos las cámaras aquí enfrente para que veamos un poco. Muchas gracias. Tenemos a los consejos productivos de trabajadores, como siempre, a Manuel Páez. En esta semana tuvimos también igualmente a Frank Quijada. Sectores que para nosotros son estratégicos, el sector alimenticio y el sector energético. Compilación de documentos doctrinarios de los Estados Unidos. Fíjense lo que tenemos aquí, ¿no? Estas son las medidas coercitivas trabajada en el 2015 por el general, en ese entonces de brigada, hoy general de división, Jesús Antonio Barrios Quintero, ¿no? Nos dio una perspectiva en ese momento de lo que podía venir y no se equivocaron. Imaginémonos esto está en Editorial Hormiguero, ¿no? De todo lo que venía, de todo lo que hemos pasado, y hoy con un gobierno de verdad, con una paciencia grande y con una estrategia perfecta, estamos trabajando el tránsito del diálogo permanente. No es cosa fácil lo que hemos de verdad transitado contigo, juntos todos, en unión cívico-militar, policial. Igualmente, saludar que hay una nueva oposición democrática en la Asamblea Nacional, están los diputados de la patria. Dignamente, hoy, llevado por el profesor, por el doctor Jorge Rodríguez Gómez, un saludo a él, lleve esa tarea, nada más y nada menos, en el diálogo, direccionado por un presidente del diálogo, un presidente estadista, un presidente diplomático, como lo es el compatriota Nicolás Maduro Moros. ¿Verdad que hoy no podía faltar que el sector energético esté con nosotros acompañándonos? Es la Venezuela energética. No hablemos nada más de petróleo, yo creo que tenemos que romper las amarras e irnos a lo que es la potencialidad estratégica que tiene hoy nuestra Venezuela, tu Venezuela, la Venezuela que sí podemos, todos juntos. Y ese llamado que siempre hacemos con esa mano, a romper y a lograr que por medio de la paz, del diálogo interno, sin interferencia de nadie, podamos con lo que siempre nos lleva aquí, mira, fíjate esto que siempre nos llama y nos lleva, mira, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Quiero agradecerle, ¿vale?, a todo este equipo perfecto que está diariamente con nosotros acompañándonos, ¿no? Con nuestro general Benzi Guerrero. Un esfuerzo permanente que esto ha cambiado por un motor que está hoy activo, desde aquí de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Un saludo a nuestro general y jefe Vladimir Pañino López, a todo nuestro Estado Mayor Superior, a ENCOFAN, a la Bricoma, igualmente a DICOFAN. Quiero de verdad saludar a nuestro general Suárez Rodríguez, que está ya asumiendo en las TIC de nuestro ejército bolivariano, expresidente de TVFAN, saludarlo. Igualmente a todas y todos los soldados de la patria, como también a nuestro general Benzi, que con poco está haciendo mucho, no es poca cosa. Queríamos empezar hoy, bienvenido Manuel Páez, que está a mi lado, el profesor David Paravicini, quien fue profesor mío en el doctorado de Seguridad de la Nación. Ya culminé ese doctorado, profesor, el segundo doctorado que estaba haciendo, y la energía fue parte de nuestra fórmula de estudio permanente. Quiero saludar a nuestro general Pérez Villamizar, que está ahorita en DIGESalud. Él preocupado como siempre en lo que es el área doctoral y de la maestría, que quiso, igualmente en el postdoctorado, quiso que ustedes vinieran para esos debates permanentes, que era importantísimo.
Y hoy, viendo una Venezuela con unas medidas coercitivas, es volver a retomar, como lo está haciendo el gobierno, como lo está haciendo la clase obrera hoy petrolera. Es la Venezuela energética post pandemia, porque la pandemia no se va a quedar con nosotros. Hay muchas fórmulas de hoy entender lo que es la Venezuela estratégica hoy con la energía. Bienvenido, profesor. Y Manuel Páez, que siempre es bienvenido aquí. Muchas gracias. Bueno, tú tienes tu programa aquí. ¿Cómo es que se llama el programa tuyo? Hablando con energía. Hablando con energía. Sí. Único programa de la clase obrera y es por TVFAN. Fíjate lo que logró en sí, pues. Se transmite de 9 a 10 de la mañana los domingos y el lunes se retransmite en el mismo horario. Bueno, ahí estamos. Por pues. TVFAN y por Radio Tiuna, por el circuito radial Tiuna. Bueno, ahí está Bencí y el coronel Jorge Eliezer Mantilla. Bienvenido, apreciado doctor. Bueno, muchas gracias. Verdad, Luis, que es un verdadero honor estar con ustedes aquí. El seguimiento que desde aquí se está haciendo es una novedad en Venezuela. Quizás ya nos pueda parecer de lo más común que de las Fuerzas Armadas se esté participando en todas estas actividades que tiene que ver con el pueblo venezolano en su construcción diaria y cotidiana. Pero es una novedad. Venezuela, esos campos siempre fueron separados, delimitados, y gracias pues a este concepto bolivariano, de Simón Bolívar, de la unidad cívico-militar y desarrollado en la práctica por el presidente Hugo Chávez y mantenido pues con el presidente Nicolás Maduro. Hoy las Fuerzas Armadas están incorporadas a la vida cotidiana del país. Y tenemos componentes de la Fuerza Armada Bolivariana de Venezuela en gobernaciones, alcaldías, en la administración pública, de manera natural y no de manera impuesta, porque así como entran, salen y entran. Es decir, como un componente cotidiano de la vida diaria venezolana. Te felicito por este programa. Y bueno, te quería hacer un comentario de que pasamos de la Venezuela petrolera, pasamos a la Venezuela energética. Importantísimo el programa que de los trabajadores se llama el programa de Venezuela con energía. ¿Cómo es que se llama el programa? Hablando con energía. Hablando con energía. Sí, profesor, fíjese. Que viene del petróleo, pero no es hablando de petróleo, sino hablando con energía, porque ahora tenemos una Venezuela energética. Claro, y ahí donde yo por eso fue que cuando empecé el programa nos fuimos de una vez a la energía, para no meternos o introducirnos en la tradición que nos han querido involucrar los imperios. Los imperios, porque da la casualidad que antes norteamericano estaba los imperios inglés. ¿Por qué? Porque sacamos el petróleo mucho antes de todo esto, empezando el siglo XX. Y es una historia que tenemos ahí. Nos aplicaron la cultura depredativa nada más y únicamente con el petróleo, cuando la Venezuela es una Venezuela energética, profesor. Venezuela es energética, siempre lo ha sido. Nosotros tenemos inclusive una de las fuentes de energía más extraordinarias que hay, que es el macizo guayanés. Que nos ven en el macizo guayanés, bueno, como si eso fuera una zona la más antigua del mundo, pero es una zona antigua y es allí donde se producen energías naturales extraordinarias. Y de hecho, allí en ese macizo guayanés tenemos, bueno, las riquezas naturales más extraordinarias que uno puede tener, que no solamente el agua, es decir, fuentes de agua, fuentes hídricas como las que tenemos ahí en ese territorio, sino las riquezas naturales. Pero además, ya en el mundo de la energía, Venezuela tiene todas las energías que tanto renovables como las no renovables las tenemos pues en Venezuela y a disposición. Nosotros tenemos fuentes energéticas, nuestra capacidad energética eólica, solar, fotovoltaica, geotérmica, mareomotriz, todas las energías que nos podamos imaginar están aquí en Venezuela presentes. Energía atómica, nosotros tenemos aquí fuentes y el presidente Chávez en algún momento lo llevó a manifestar. Tenemos fuentes o depósitos o minas de uranio extraordinarios en el estado Guárico. Y que esto es conocido por el mundo. Y recordemos que cuando Irán vino aquí y trajo una fábrica de bicicletas,
la oposición de Estados Unidos empezó a decir que los iraníes habían venido a llevarse el uranio venezolano de ahí del estado Guárico. Entonces yo creo que la denominación de Venezuela energética es correcta y debería ser el patrón de medida de todas nuestras actividades. La actividad agrícola puede ser medida en unidades energéticas, en calorías, cuántas calorías está produciendo el campo venezolano, la calidad de esta energía, en el sentido de nuestra producción agrícola o pecuaria o piscícola, digamos, porque con los mares que tenemos, inclusive nosotros podemos vernos como productores de calorías de consumo humano extraordinarias, vegetales, animales, y asimismo incorporar también, pues, o vernos en ese tipo de contabilidad. Y así tenemos una visión, tal como tú decías, yo creo que es correcto insistir en ese término de no vernos como país proveedor seguro y confiable de petróleo, que es como el rol que nos asignaron, bueno, tal como ya señalaste, pues, inclusive desde hace más de 100 años, que el rol de Venezuela era justamente ser un proveedor seguro y confiable de petróleo. Eso tiene que cambiar. Eso tiene que cambiar en la concepción. Yo creo que los hechos están cambiando, pero la cultura, nuestra mentalidad, en la academia, la base epistemológica de generar conocimiento, tiene que ser ahora con base en la energía y no con la base de país exportador de materias primas. Fíjese, ahí hay un tema hoy, ¿no? Y con el respeto de Manuel también, porque él pertenece a los consejos productivos de trabajadores de PDVSA, porque por ahí nos mandan mensajes de los CPT, faltaba igualmente Clarek Virginia por el Instagram, Blanca García, Orián Dodecena, Guardia Nacional Bolivariana Inspectoría, saludar a nuestro mayor general Juvenal Fernández, comandante general de nuestra Guardia Nacional Bolivariana, por aquí nos están viendo en GNB Inspectoría, igualmente a nuestra Academia Militar de nuestra Guardia Nacional y a todas las unidades que están diseminadas e incorporadas en el orden interno, pero a mi Academia Militar, yo como docente de nuestra Academia Militar de nuestra Guardia Nacional, a mi general Páez, realmente a nuestro coronel Campos, que está como director de nuestra academia, y saludar a nuestra Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. Igualmente, Alexiel Pérez 19, Inversiones Instagram, SN y Sionei Loza Rock. En ese Instagram que nos ven también, pero aquí en el radio, en la televisora. Y hay temas hoy, profesor, porque es importante romper un mito, ¿no? Ese mito que estamos hablando, que usted como investigador, igualmente con la clase obrera hoy, imaginémonos las potencialidades que tiene hoy Venezuela. Y ahí va una pregunta también que va concatenada con todo esto. 16 motores de la agenda económica bolivariana. Esos 16 motores de la agenda económica del cual es ese estado socialista de bienestar, socialista, social de bienestar, es un estado que está incorporado toda la energía ahí para lograr ese estado de bienestar socialista. Bueno, como Estado y el rol del gobierno, en este caso el producto de la voluntad de los venezolanos y las venezolanas, que sea un presidente obrero, primero un presidente revolucionario militar, un hombre seguidor del bolivarianismo y de las ideas bolivarianas y el impulsor de este proceso de transformación de la patria grande. Pero esta visión desde la clase obrera es organizar toda la institucionalidad, las instituciones del Estado existente, pero orientarlas en función de unas relaciones entre los seres humanos y la naturaleza, de una manera que solamente es posible dentro del socialismo. Y esto no es no es una cuestión de un discurso, un cliché, o una parte, digamos, de retórica, sino es que la esencia del capitalismo es el beneficio personal, es el beneficio del capital como tal. Y esto lo hace a costa y en sacrificio de la naturaleza, de la integridad del ser humano. De hecho, la riqueza capitalista se produce por la vía de la explotación del trabajador, que con su trabajo produce no solamente para sostenerse y sobrevivir, sino además las gigantescas ganancias del capital
que están por encima de cualquier cosa, y solamente una visión desde los trabajadores y las trabajadoras, desde la clase obrera como tal, puede entenderse un mundo donde las relaciones con la naturaleza no sean la del exterminio de la naturaleza que estamos hoy inclusive viendo. Estamos en ese peligro hoy, el peligro con el tema climático que es por vía del capitalismo que está liquidando la naturaleza, sino a su vez por la vía de la solidaridad entre los seres humanos, el entender, y eso lo entiende el trabajador y la trabajadora porque es la forma natural en que se efectúa y se desarrolla el proceso productivo de bienes y de riqueza, y que eso es lo que está en construcción. Integrar todas las instituciones a esos procesos, en un proceso que no es violento, un proceso de diálogo, un proceso de conversación, pero con unos alineamientos clarísimos de ir hacia esa situación. Y por de allí la importancia entonces del concepto de Venezuela no como una mina para explotarla, como fue desde la colonia, que vinieron, los conquistadores vinieron a nuestras tierras a llevarse las riquezas, sino como una tierra de gracia en la que es posible producir vida, felicidad, relación con el mundo. No es un mundo aislado, es un mundo interconectado, una comprensión de una sola tierra gigantesca donde todos somos hermanos. Eso es lo que se está construyendo, alinear la institucionalidad en función de eso e ir produciendo los sistemas de transformación. Los consejos productivos de trabajadores y trabajadoras es una propuesta para justamente ir superando por la vía de estructuras formales, organizadas, sistemáticas, las formas de organización jerárquicas y verticales del capital con formas distintas en el hecho productivo que permitan crear la riqueza sin menoscabo de la dignidad humana, sin menoscabo de la naturaleza y satisfaciendo pues las necesidades urgentes y digamos indispensables que tiene la sociedad para poder sobrevivir. De manera que eso es lo que se está construyendo ahorita. Eso es lo que está dirigiendo el presidente Nicolás Maduro, el presidente obrero, que no es retórico y no es un tipo de tema de campaña o un eslogan de campaña, sino que tiene una esencia en sí mismo con la naturaleza de lo que es un trabajador y una trabajadora. Profesor, fíjese, hay mensajes que nos llegan, ¿no?, de cambiar la política extractivista únicamente por una política transformadora y ecosocialista. Es decir, esa visión de que lo tenemos en la Ley del Plan de la Patria, bien hecha, bien fundamentada por nuestro comandante Chávez, y hoy operacionalizada directamente como objetivo estratégico con la Constitución, automáticamente para lograr eso que es que nosotros seamos independientes realmente, profesor, porque fíjese, no es poca cosa hoy, porque estas medidas coercitivas no son casuales, es porque el enemigo sabe que nosotros tenemos una orientación filosófica, filosofía ¿por qué? Y doctrinaria. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una visión de ver el mundo diferente, a lo nuestro, a nuestra cultura, a nuestra identidad. Son más de 200 años que estuvimos dominados. Y tuvo que venir el padre Bolívar y rompió con esas cadenas. Y después entramos otra vez en esa ruta dominante y dependiente. Estamos rompiendo con la dependencia, con esa dependencia que nos quieren imponer, que no es casual que el imperio norteamericano en el 2015 haya instalado en contra del pueblo y contra el gobierno Nicolás unas medidas coercitivas unilaterales. Esa visión de romper con la dependencia también, apreciado doctor e investigador. Sí, la naturaleza del capital y del imperialismo lleva a que para su sobrevivencia, e inclusive marcado por sus propias leyes de maximización de las ganancias y el incremento creciente de las tasas justamente las tasas de ganancia, lo lleva a modificarse y a moldarse. Y la historia del capitalismo en sus 500 años, que pudiéramos decir que justamente coinciden con esa colonización, con la llegada de los europeos a estos territorios, donde se pueden proveer de materias primas y de fuerza de trabajo de manera casi sin pagar por eso, sino el transporte
podríamos decir el flete, pero también los ha llevado a adoptar de las ocupaciones territoriales a las ocupaciones, a una especie de un dominio cultural. Es decir, no le hace falta al imperialismo ocupar los territorios para poder, digamos, garantizar sus tasas de acumulación, sino que ahora lo hacen con mecanismos diferentes. Y entonces los estados-nación, cuando surgen, la forma de su dominación lo hacen por otras fórmulas, es decir, es haciendo que estas estructuras, estos estados, se alineen con los intereses del imperialismo. Esto cambió ahora recientemente el imperialismo, que tampoco le interesa a los estados-nación, y más bien lo que pretende es la disolución de estos estados-nación y crear el caos, lo que llaman el caos organizado, es decir, caotizar los países. Es decir, mire, que es un error que tiene la oposición pensar que Estados Unidos venía a Venezuela y va a instalar ahí a María Corina Machado o Guaidó. Estados Unidos viene a Venezuela a crear el caos que dejaron en Libia, el caos que pretende llevar a Yemen, que quieren llevar a Siria. Ya la visión imperialista sobre lo que es las garantías o el estado del desarrollo de sus formas de acumulación de capital no los lleva a las ocupaciones territoriales o a los fortalecimientos de los estados-nación, sino más bien crear el caos generalizado y que permita que las grandes corporaciones no encuentren ningún tipo de límite a la hora de ir a explotar ahora ahora se llama el coltán, pero sigue siendo el petróleo, el gas, etc. Entonces, la lucha por la independencia y la soberanía, también en los países y en la medida que sean los trabajadores y las trabajadoras, la clase obrera como tal, con conciencia de clase, asumen los procesos, tiene que ver por una parte el fortalecimiento de sus estados-nación en donde residen, pero también el tema de la solidaridad y de la globalidad. Es de verse y de vernos como sociedades mundiales y no sociedades locales. Producir local, fortalecer tu localidad, pero entendernos ciudadanos del mundo. Es decir, coincidimos en que el tema de las fronteras en algunos momentos lo que ha servido también es para crear más distanciamiento entre los pueblos. Pero a la vez, la eliminación de las fronteras por el capital lo que produce es el caos y la disolución social. De manera que ese proceso de construcción, con esas variables que son históricas y que hoy se pueden medir de manera absolutamente indicadores que nos pueden dar con precisión cosas que están sucediendo, es justamente buscar esa soberanía y esa independencia de los pueblos, pero entendiéndonos como una sociedad mundial, global, donde mantenernos ciudadanos del mundo, donde los intereses que vamos a defender son los intereses de la naturaleza en su totalidad, porque así defendemos no solamente nuestras vidas, sino la vida futura, la vida del planeta durante miles y miles de años que todavía deberíamos tener perspectiva si el capitalismo no se impone e impone más bien es la destrucción y el caos que es lo que lo caracteriza. Es la destrucción del planeta, como lo describe claramente nuestra ley del plan de la patria. Evitar eso, sobreponernos a la vida. Yo creo que es importante porque vamos a irnos a una pausa, ¿no? Ahí me están conectando con el Circuito Radial Tibuna. Quiero saludar de verdad al Circuito Radial Tibuna. Por allá está ahorita, nada más y nada menos, ahí nuestro teniente fragata Víctor Morán, vale, un saludo. Aquí en la 101.9 tenemos allá en Barquisimeto al Capitán Gómez. ¿Ah? En Nueva Esparta nos están escuchando también en Amazonas. Vamos a ir con una canción perfecta, ¿vale? Reflexiones de Jorge Guerrero. Vamos a una pausa porque volvemos con la clase trabajadora de los CPT de nuestra industria PDVSA para ver qué líneas, qué visión, qué tenemos también, porque hemos hablado de la energía, pero también la energía entra también en lo que es hoy nuestra cotidianidad y nuestra fórmula de ver cómo racionalizamos, pero también cómo logramos que sea un motor estratégico para romper esas agresiones y esas medidas coercitivas. Un saludo a Ortocena Venezuela, Leonardo LHC, Alexiel Pérez, Gustavo Ríos H, Glockja 13. Vamos a una pausa y volvemos con tu programa Referente Informativo.
Volvemos otra vez, vale, con esta música perfecta, con esta visión perfecta. Manuel, hemos quedado en un tema con nuestro profesor, nuestro doctor David Paravicini. Vamos a hablar de la energía, pero también la clase obrera, porque por ahí hay imágenes sobre los CPT, sobre lo que se está haciendo en el territorio. ¿Qué lectura tenemos hoy de lo que es la energía? De parte de las personas que trabajan dentro de todo el sistema energético. No es nada más la refinería, porque hay una visión metodológica, apreciado doctor y compatriota Manuel Páez, que son los encadenamientos productivos, que es otro motor alternativo a todo esto. ¿Qué lectura tenemos? Bueno, profesor, en primer lugar, darle las gracias siempre por la invitación a TVFAN. Más allá de la entrevista, lo que significa la Unión Cívico-Militar en su plenitud, es cómo el canal de las Fuerzas Armadas y el Circuito Radial Tiuna promueven, se interesan en conocer y difundir lo que la clase obrera venezolana viene desarrollando en la recuperación del aparato productivo de la patria. Definitivamente, cuando uno ve en el canal de las Fuerzas Armadas que se está promoviendo el cambio de nomenclatura, el cambio de nuestro Estado, cuando después de 100 años, más de 100 años, se ha venido metiendo en nuestras venas, en nuestra conciencia, el tema de que somos un país netamente petrolero y estamos fomentando el cambio de ese concepto, el cambio de la energía, es que vemos como el presidente eterno, el comandante eterno Hugo Chávez no aró en el mar. Eso debe ser un principio fundamental y debe de entenderlo en la estructura del Estado. Nosotros somos un país energético, nosotros no somos solamente un país productor de petróleo, somos productores de petróleo, pero además somos productores del desarrollo de esa materia prima, además somos productores de una gran cantidad de energía que tenemos en nuestro territorio. Y por eso, en términos concretos, estamos intentando debatir y poner sobre la mesa en estos momentos una propuesta de la ley orgánica de los hidrocarburos, con el cambio en algunos conceptos, uniendo todas las fuentes de energía de los hidrocarburos para convertirla, para unificarla en una sola ley. Y estamos promoviendo, estamos proponiendo la creación del Ministerio del Poder Popular de los Hidrocarburos en sustitución del Ministerio del Poder Popular para el Petróleo. Eso es parte de los cambios del Estado que estamos promoviendo como clase obrera. En términos concretos, el encadenamiento productivo de todos los sectores del país es la respuesta que la clase obrera le ha dado a la burguesía parasitaria, a esas medidas coercitivas y al bloqueo de las sanciones, para poder rescatar con esfuerzo propio, para poder rescatar con nuestras inventivas, con nuestra técnica, nuestra ciencia y nanotecnología, nuestro aparato productivo que, bueno, por más de 100 años está supeditado, está desarrollado por las grandes transnacionales del mundo y que hoy estas circunstancias nos están obligando a inventar para poder vencer todas estas series de dificultades. Fíjate, es importante hoy que ante toda esta, una visión mía, pues, pero estamos en un compartir, en una conversación, ¿no?, de lo que hoy es importante, ¿no?, hacer un enfoque de que eso es sobrevenido de las medidas coercitivas. Porque yo creo que no es fácil hoy entender a unas personas que de repente el combustible, los servicios, toda una implosión sobrevenido por una conspiración, pues. Una conspiración que hasta una clase política de la oposición, un grupo, se incorporó a eso y tuvo que venir a constituyente. Usted fue constituyente, yo me recuerdo. Señor, bueno, usted dice que siempre uno sigue siendo constituyente. Siempre siguen siendo constituyentes, ¿no? Embajadores, así se usted fue embajador también, pero tuvo que venir a constituyente para mandar a parar esa guerra, pues, un poco, para institucionalizar un poco todo esto. Entonces, fíjate, cuando uno ve todo esto, de lo sobrevenido que es importante hoy en esa reflexión ver el papel de la clase trabajadora, Manuel. Bueno, yo quisiera dejarle claro al pueblo venezolano de que el proceso revolucionario no ha dejado de ser asediado en sus 20 y tantos años de gobierno, ¿no? Nosotros, si ciertamente el desespero llevó al gobierno de los Estados Unidos a quitarse la careta y definitivamente en el 2015 declararnos como una amenaza inusual y llevarnos a un bloqueo ya de hecho. Pero durante los años anteriores
el gobierno venezolano siempre ha sido asediado por el capital, por el imperialismo norteamericano, y siempre ha tenido dentro de nuestro territorio lacayos, mascotas que le han servido el juego para que haya una desestabilidad económica. Gracias a la habilidad del comandante Chávez, quizás esa política global que desarrolló desde el gobierno revolucionario, pudimos sortear algunas dificultades. Pero, por ejemplo, nosotros, a pesar de ser una nación que ha cumplido con todo su compromiso financiero, somos, según las instituciones o las organizaciones financieras mundiales, un país de altísimo riesgo, pero siempre pagamos a tiempo. Pues eso quiere decir que hay un plan contra nuestra economía que fue desarrollándose de manera conspirativa, permanente, continua, un plan que derivó o que concluyó con lo que ellos consideraron que era el momento para destruir o acabar con el proceso revolucionario, que es cuando generan las medidas coercitivas y el bloqueo de las sanciones. Ante eso los trabajadores no nos quedamos tranquilos, ante eso una clase obrera muy consciente, muy comprometida y de vanguardia, que comenzó desde las empresas básicas de Guayana, decidió romper con el bloqueo de las sanciones y generar su propia ciencia, tecnología y su propia técnica, sus propias partes y piezas, desarrollar, cambiar estructuralmente la tecnología de esas empresas que fueron construidas por los imperios, por los Estados Unidos, de tecnología europea y de tecnología estadounidense, y reinventarse. Y hoy, con las mismas sanciones, profesor, con el mismo bloqueo, con la misma medida coercitiva, estamos transformando nuestra materia prima y estamos produciendo hoy con beneplácito la gasolina que se consume en el país. Eso es algo inédito y eso solamente se logra con el compromiso de la clase obrera. La burguesía tiene permanentemente una intención, es aprovecharse de la renta petrolera. La clase obrera, su naturaleza es patriota, su naturaleza es comprometida con el pueblo venezolano y está demostrando constantemente ese compromiso cuando, a pesar de todas las dificultades, viene recuperando progresivamente las capacidades productivas del país y viene venciendo en silencio las dificultades que nos ha impuesto el imperialismo y los lacayos venezolanos. Fíjate, hay algo que es importante todo esto, ¿no? Porque vamos a ir a un contacto, no fuimos en el primer momento. Yo pensé que era el mayor Urdaneta, ¿vale? El capitán Martín, ¿vale? Yo te confundía con Urdaneta, ¿vale? Entonces fíjate que está aquí bregando, está esta mañana aquí acompañándonos a nosotros aquí a resolviendo. Fíjate, Martín, tenemos un contacto con el INAMEC. Sí. Vamos a hacer un contacto telefónico con el tiempo porque yo quiero volver con algo que es importante. Porque están haciendo un equipo de formación continuo con los trabajadores. Esto no es así al azar. La clase trabajadora se está organizando, inclusive el doctor Paravicini hace también conferencias, hacen un sinfín de cosas, como también la Universidad Militar Bolivariana. Hay un sinfín de imágenes que tenemos, pero vamos a ir a un contacto telefónico con el coronel Pereira, ¿vale? A ver cómo está el clima, cómo está el tiempo, mi coronel, bienvenido. El sol de Venezuela nace en el Esequibo, leales siempre, traidores nunca. Feliz mañana, feliz jueves, mi gente de TV Fan y Circuito Radial Tiuna. A continuación, el pronóstico del INAME. La zona de convergencia intertropical, muy activa, origina abundante nubosidad con precipitaciones de intensidad variable, actividad eléctrica y eventuales ráfagas de vientos en zonas del Zulia, Andes, Llanos Occidentales, Amazonas, Bolívar y nuestro Esequibo. Por otra parte, la onda tropical número 45, en su desplazamiento de oriente al centro del país, favorece la formación de nubes de mediano y gran desarrollo vertical, precipitaciones y descargas eléctricas en áreas de centro-norte costero, Sucre, Monagas y Delta Macuro. Estimamos máximos pluviométricos entre 5 a 50 litros por metro cuadrado, especialmente en horas de la tarde y de la noche. El resto del país prevalecerá con nubosidad parcial y ocasionales lluvias dispersas de corta duración, especialmente después del mediodía. Se mantienen las temperaturas máximas en horas de la tarde cercanas a los 36 grados Celsius, en el Zulia, Falcón, Apure y Bolívar. Fase lunar, 3 días después de luna nueva. Hidrometeorología al servicio de nuestra patria y la gestión de riesgos. Adelante, estudios. Gracias, mi coronel. Estamos activados vía telefónicamente, porque estamos aquí en la misma, prácticamente compartimos
el complejo aquí de la idea y no podía faltar que hubiéramos hecho esta alianza perfecta entre nuestro general Benzi y nuestro coronel José Pereira, quien es viceministro para el abordaje de todas las cuencas igualmente, presidente de INAME, o sea, lo que es hoy la gestión de riesgo. Es importante lo que hace hoy nuestro Ministerio del Poder Popular para Interior, Justicia y Paz y nuestra vicepresidenta ejecutiva. Un saludo a Delcy, ¿vale? Delcy Eloína Rodríguez Gómez, quien hace un trabajo perfecto, una visión perfecta de todo lo que es hoy la ejecutividad ante todas estas medidas coercitivas. No es cosa fácil cuando uno tiene todo esto y uno leyendo. La clase trabajadora. ¿Esto ha sido fácil, Manuel? No. Yo creo que aquí esto ha sido toda una complejidad para lograr lo que tenemos hoy. Esto no ha sido una magia, ¿eh? Hay dos cosas importantes que rescatar de eso. En primer lugar, el gobierno revolucionario responsable, ¿no? No se ha echado a llorar por las posiciones asesinas y criminales del gobierno de los Estados Unidos, sino que le ha dado una respuesta política, técnica, social al pueblo venezolano. Con esa inspiración y con esa cultura, con esa forma de actuar, hemos venido inspirando a los trabajadores para que asumamos el empoderamiento del proceso social del trabajo. Eso es la clave para vencer estas inmensas dificultades, tener o lograr la plena conciencia de los trabajadores para entender primero que estamos trabajando en la principal industria petrolera del mundo y que los intereses de las transnacionales están presentes allí. Tienen actores inclusive dentro de la industria que siempre van a apostar a los intereses foráneos y no a los intereses patriotas y nacionales del pueblo venezolano. Pero además, la formación es factor fundamental en esa generación de conciencia superior. Pues hay unas imágenes, creo. No es nada fácil, porque en lo práctico, en lo técnico, la industria, nuestro parque industrial, no solamente la industria de los hidrocarburos, la industria petrolera, nuestra industria fue desarrollada por técnica, tecnología foránea, que hoy nos niegan la posibilidad de garantizarnos piezas, partes y repuestos, y nos hemos visto en la necesidad, con esa visión además futurista, visionaria del comandante Chávez, de que en fábrica de fábricas, un complejo industrial que nos dejó el comandante Chávez en el estado de Anzoátegui, podamos comenzar a desarrollar nuestra fabricación de piezas, partes y repuestos para lograr la verdadera independencia. Nosotros en ese sentido hemos tomado como eslogan: hay que volver a Carabobo. Hay que volver a Carabobo para lograr nuestra independencia en la ciencia y en la tecnología. Tú sabes que el presidente Nicolás Maduro el 23 de junio nos dijo que Bolívar no se había quedado en Carabobo. Y uno que tiene, yo tengo 6 años aquí con humildad, con tranquilidad, con todos estos equipos, y siempre yo creo que volvemos a la misma ruta. Es con esa visión, con esa certeza visionaria del padre Bolívar que estamos nosotros de pie, apreciado doctor y compatriota Manuel Páez. Tú eres un estudioso ya de los hidrocarburos, ¿ah? Esa visión, esa lectura visionaria del padre Bolívar, apreciado doctor, que nos mueve, que nos lleva, nos tiene aquí vivos. Sí. Bueno, y que Bolívar recoge y potencia de Miranda. Es decir, es importante ver todo esto, porque Bolívar efectivamente, tal como lo describen después del desarrollo de la filosofía de la política o de las ciencias de la política por Maquiavelo, fueron Miranda, pero fundamentalmente Bolívar fue un filósofo de la praxis, es decir, de la práctica política, filosofía, pensamiento y acción. O sea, Bolívar convirtió la idea de Miranda, de la patria grande, de la Colombia, de la idea mirandina, la convirtió en un hecho fáctico, en un hecho real, de hacer que esta América, de que este continente se convirtiera en sí mismo en una visión gigantesca de existencia distinta, de que pudiera aportar su originalidad al mundo como tal. Eso es la propuesta de Bolívar. Cuando habla de que este territorio, con su riqueza, con su pueblo, con su diversidad, se convirtiera en un hecho mundial, global. Ese que está en la Carta de Jamaica, que recomiendo, ¿verdad?, que busquemos esa Carta de Jamaica para ver
la actualidad del pensamiento bolivariano en ese sentido en que tú lo estás expresando y que se siente uno no solamente orgulloso de todo este pasado, sino además absolutamente con una expectativa gigantesca del futuro que tenemos por delante. Yo tuve una suerte, profesor, porque cuando nosotros estábamos culminando el doctorado, ¿no? Y quiero saludar a mi general Pérez Villamizar, pues, que era el director, usted lo conoce, que era el director de nuestro IAS, ¿no? Nosotros trabajamos este constructo, que es la guerra difusa, ¿no? Quiero saludar al doctor Navas, al doctor Mariña, a la doctora Euremija, al general Ayastasi. Entonces, y usted también colaboró, estaban todos aquí, porque aquí hay de los 7 ámbitos pasamos a las 8 dimensiones. Inclusive el último es sin número, pues del 1 al 8 está lo que es la dimensión de la tecnología, que aún no está en la Constitución, pues grandes retos que tenemos, ¿no? No está en nuestros 7 ámbitos, y del cual yo recuerdo que mucho de esto eran las clases que ustedes debatíamos aquí. Por eso es que me alegra, quiero saludar a la Escuela de Operaciones de Información, por ahí está Arteaga mandándome un mensaje, con otras personas más de varias partes porque les gustó el programa. Pero me alegra es que dentro de la doctrina, dentro de una visión, dentro de todo esto, porque vamos a ir a una pausa, ¿no? Quiero dejar varios temas aquí operacionalizados. Lo que hemos logrado hoy con la clase trabajadora consciente, formándose, inclusive rompiendo nuevos paradigmas, de no quedarnos amarrados, de no quedarnos aquí sentados. Yo cuando hablo de esto es el trabajador en la industria, con todo el respeto. Manuel es un trabajador de la industria, los trabajadores en las refinerías, en los puestos, en los portones, en todo eso. Olvidémonos un poco arriba, no es abajo. Pero igualmente la contribución de nuestra universidad, Jesús Rivero. Quiero saludar a Luis Rodríguez, rector, y a todo ese equipo, a la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. Lo que se vio ahí es nuestro general Zurita, jefe de doctrina, estaba metido con los trabajadores, pues. La Fuerza Armada Estratégica, siguiendo la instrucción de nuestro comandante y jefe Nicolás Mauro Moro. Y docentes como el profesor David Paravicini y otros más que han ido logrando esa fórmula perfecta, porque estamos, y quiero dejar esta pregunta al aire, hay hoy una fortaleza de que hay un talento humano perfecto para lograr los nuevos retos, pero cuando vengamos, vamos a ir a una pausa rapidito, con esta música perfecta y con este Instagram perfecto. Un saludo a mi Benzi Guerrero, siempre pendiente de los detalles, ¿vale? Pero aquí tenemos, mira, Inversión Sistran, Joana Bonsic, Luciano Mirabal, Calegón Marlón, Mati Peraza, Ismael 1212, Gacuco 1313, Nancy Santana 53, Ingenieros Ferroviarios. Mira, vale, vamos a ver cuando contactamos con ingenieros ferroviarios para que se vengan. Es la clase trabajadora. Por ahí están varios subsectores. El sector pesquero con Marcano, que va a venir, Braulio, que siempre viene para acá con Marcano, campesinos, pesqueros, clase trabajadora petrolera, docentes, estratégicos. Es decir, somos una alternativa desde la ventana estratégica, que Radio Tiuna y TV Fan. Vamos a una pausa y volvemos. Nuestro ministro, ¿vale? Mi ministro, mi general en jefe, Daniel Peña López, en nuestro piso 5, ¿vale? Quiero saludarlo a él y a todo nuestro Estado Mayor Superior, ¿vale? No sabía que por ahí nos estaban viendo Inspectoría de la Guardia Nacional, ¿vale? Para mí es un halago. Estén pendientes nuestra comandancia. Hoy con nuestro Mayor General Comando por Venezuela. Hoy voy a estar en el grupo de acciones de comando de Macarao. Vamos a una conferencia allá, General Moreno. Si me están viendo la comandancia, voy a estar allá. Paso por nuestra academia y de mi academia de la Guardia Nacional, igual que mi academia del Ejército. Pero voy a Macarao, vamos a una conferencia allá de lo que es. Aquí estamos, miren, mi general y jefe. Nuestra doctrina, la guerra difusa, nada más y nada menos. Siguiendo sus instrucciones que dio, que había que llevar
nuestra doctrina siguiendo como disciplinado, obediente y subordinado a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana y a nuestra patria, nuestro país independiente, soberano y rompiendo las cadenas de cualquier imperio, porque es nuestra doctrina. Y a todos los que nos ven que están en la otra acera, todos tenemos que ser así en función de cuidar nuestra patria, porque la patria es tuya, del vecino, de la vecina. ¿Ves? Imaginémonos hoy si con este diálogo perfecto no hubiéramos logrado sentar a esta gente. Que toda la investigación pública que nos permite ver en todos estos años, ve a qué intereses se llevan estos señores, este grupo. Pues no son todos. Hay unos que conscientemente se van, miren, nada más y nada menos por aquí, mira, por la Constitución. Y eso hay que apoyarlo. ¿Por qué? Porque cuando uno habla de la patria, es de todos, sin distingo de raza, credo ni condición política. Esas condiciones hay que dejarlas a un lado, porque la tierra es de todos. ¿Dónde vamos a vivir todos nosotros? Díganme. Es la gran pregunta que nos hacemos. Nos tenemos que ir de aquí. ¿Ah? Por eso es que hoy la reflexión de todo esto, cuando uno habla de la Venezuela energética, la Venezuela que sí se puede, que se está construyendo, que poco a poco vamos a ir volviendo a recobrar todo lo que teníamos, porque el imperio tiene que irse de aquí. Esas agresiones, esas medidas coercitivas tienen que irse. Si hay una unidad nacional completa que retumbe como está retumbando y retumbó en México. México, saludar a la República de México, pero igualmente de verdad al Reino de Noruega. Ha sido incansable los noruegos, ¿vale? Lo decía yo en estos días en una reunión, miren, profesores, y usted compatriota de la energía, ¿qué fuerza ha tenido Noruega para acompañarnos y tratar de darle un golpe a esta gente, a esta derecha que lo que busca, o el problema de la gasolina, ¿por quién es? Pues de las medicinas. ¿Ah? Eso tiene un culpable. Primero era Trump, bueno, Bush, Trump y Biden, pues, imaginémonos ahora. Pero también hace falta una unidad nacional, que nos pongamos de acuerdo aquí. Pero bueno, es una reflexión que no podía faltar, porque cuando uno habla de la fuerza que está haciendo nuestra y nuestros trabajadores petroleros, lo de alimentación, lo de nuestras y nuestros médicos, con ese enemigo global que tenemos, que es el COVID-19, ¿ah? Eso es sobrevenido también, todo esto. Estamos impactando para ver, nosotros tenemos una cultura defensiva a toda agresión que venga. Hemos quedado en un tema, lo que es la clase trabajadora. ¿Qué lectura tenemos de esto, Manuel? Porque está sabroso el programa, ¿vale? Está muy bueno el programa, gracias a David y a usted que vino para acá a compartir, ¿vale? ¿Ah? Profesor, para profundizar un poco en su reflexión, debemos recordar que esta oposición venezolana, esa oposición apátrida, traidora, generadora de odio y de caos, es una oposición sin líder, sin proyecto, sin conexión con el pueblo, que abandonó el camino democrático, asumió las medidas coercitivas, el bloqueo de las sanciones como una política para quebrar al pueblo venezolano y quebrar la revolución bolivariana. Sin embargo, luego de tanto tiempo no lo pudieron lograr. Este pueblo tuvo la respuesta que debía o que se esperaba. Un pueblo consciente de su hecho histórico que decidió definitivamente continuar la senda de su libertad, de su soberanía y su independencia. Y hoy una oposición que aparentemente está asumiendo, a la cual desde aquí felicitamos, está asumiendo nuevamente el camino del diálogo, el camino de la paz. Eso consolida a un gobierno que ha venido siendo satanizado en el mundo, pero que hoy nuevamente Nicolás Maduro demuestra que es el hombre del diálogo y de la paz. Son más de 10, 12 llamados que el presidente ha venido haciendo, y hoy en México por lo menos ya hemos comenzado con un acuerdo inicial para proteger al pueblo venezolano, pero además la defensa del Esequibo como una parte de nuestro territorio. Eso hay que tenerlo claro. El pueblo venezolano está consciente de quién es esa derecha, quién es esa oposición, y que debe enrumbarse por el camino democrático, por el bien de los venezolanos. Nadie está pidiendo que claudiquen con su posición. No es una capitulación de sus posiciones políticas, es un entendimiento entre
las partes entre los venezolanos y asumir que solamente el pueblo venezolano tiene las capacidades para resolver sus diferencias. Ahora, la clase obrera ha generado conciencia superior en la unidad y en la organización. En la unidad para enfrentar las dificultades que esa derecha nos ha impuesto con todas esas medidas coercitivas, pero además la organización para ponerse a la altura del momento histórico y acompañar al presidente obrero Nicolás Maduro en su ejercicio de gobierno. Mira, no es que uno sea chismoso, mira, desde nuestra unidad de trabajo del muelle Manuela Sáenz, eso en el Zulia, te están viendo ahorita, te mandando saludos, ¿eh? Me disculpa que te he interrumpido. Un saludo a los que están en el muelle ahorita. Eso es una unidad de extracción, algo así. Ese es un muelle estratégico del lago de Maracaibo, donde salen las embarcaciones para el tendido de gabarras de línea, para la atención de los pozos del lago de Maracaibo. Pero te decía, profesor, y me disculpa y le decía al pueblo venezolano que la clase obrera ha venido generando la organización necesaria para el acompañamiento político de este proceso revolucionario. Es necesario que los trabajadores con esa vanguardia genere el cambio y la dinámica para que la clase obrera se empodere del proceso productivo. Y bueno, y todavía siguen las transnacionales con agentes internos que intentan bombardear el empoderamiento de la clase, inclusive se ponen a espaldas de las políticas del presidente obrero Nicolás Maduro, saboteando inventivas, saboteando la organización, saboteando la unidad. Y desde acá le hacemos un llamado a que desistan de esa posición y entiendan que el empoderamiento productivo de los trabajadores es necesario para vencer esta dificultad. Fíjate, yo creo que hoy se ha abierto, no sé si usted también pueda darnos esa visión, igualmente como está haciendo Manuel, pero a pesar de las medidas coercitivas, ha abierto un nuevo imaginario para todas y todos los venezolanos, apreciado doctor. No, eso es absolutamente cierto. Pero no hemos quedado amarrados ni nada así. No, porque es nuestra historia, y además que es una situación histórica que nos amarra, tal como tú lo estás describiendo, porque son 100 años de dependencia petrolera. Nosotros tenemos 100 años dependiendo de la renta petrolera, que de golpe y porrazo, que no es muy académico el término, pero es absolutamente, ¿cómo se llama?, real. Nos vemos sin la renta. Es un pueblo que de pronto queda sin renta. No hay renta que repartir. No hay. Que el gobierno no suelta los dólares. No es que no suelta los dólares, no tiene dólares. Profesor, ¿usted no se acuerda cuando vino aquella vez al programa que estábamos hablando que el barril de petróleo teníamos nada más de 20 dólares? 20 dólares. Eso fue en el 2014, julio y agosto de 2014. Mira, eso es que echarle pierna lo que recibió este gobierno. Pero ahora resulta que lo que describió el presidente, que de un ingreso de 60.000 millones de dólares, estamos por debajo de 2.000 millones de dólares anuales. Es decir, no hay renta que repartir. Entonces hay una realidad económica que se impone, que ya no puede sustentarse en un proceso extractivo fundamentalmente dominado por empresas del Estado y con un Estado receptor de esa cantidad de renta, y que hoy el particular, el sector privado organizado, pero el que no está organizado también, el pequeño, el mediano, el individual, el que llaman los creativos, lo llaman los innovadores, que tienen entonces que hoy ingeniarse. El presidente lo ha dicho, se han apoyado en las formas que se ha podido, y la clase obrera, los trabajadores, y la oportunidad histórica, ya viéndonos como país, como sociedad, en su transcurso, de que hay unos trabajadores y unas trabajadoras, sobre todo en la industria petrolera, que dominan el estado del arte de la producción tecnológico, dependiente, obvio que sí, pero que lo dominan, que tienen conciencia de él, y que se le presenta una oportunidad histórica de Venezuela, que el presidente de la República, Nicolás Maduro, la ha interpretado correctamente con la propuesta y la creación de los consejos productivos de trabajadores y trabajadores, la ley que se aprobó en la Asamblea Nacional Constituyente en el año 2019, que perfila que la producción nacional en todos los ámbitos, pero fundamentalmente en el área petrolera, que es nuestro principal
actividad económica histórica y mayoritaria y dominante, que pueda ser quien dirija el proceso productivo, que no sea el capital o empresa capitalista, como el caso de PDVSA, o en el caso de empresas privadas dominantes en algún sector de la economía, sino que sean los trabajadores quienes integren el trinomio de generación de bienes y servicios en Venezuela, en el área, sobre todo en el área petrolera y energética, que es el del trabajador que se vincula con la creación de riqueza y en el sistema capitalista por un salario, el capital que se vincula a ese proceso productivo por una ganancia y el propietario de los recursos, que es el pueblo venezolano, que se vincula por el tipo de la renta. ¿Cómo conciliar esos factores dirigidos por la clase obrera y por los trabajadores? Ese es el momento crucial, ese es el parto, esa es la creación que hoy está sobre el terreno y que la está dirigiendo el presidente Nicolás Maduro. Esa forma, esa velocidad o esa demostración o ese paso de creatividad de los trabajadores y las trabajadoras dirigiendo el proceso productivo es ante lo que estamos. Y es lo que estamos viendo. Y esos conflictos no solamente son conflictos de intereses económicos, sino también son culturales, puesto que lo que estamos acostumbrados a recibir renta, todavía hay una buena parte de los trabajadores que parecieran conformarse con la vieja situación de que me paguen mi salario. Pero ya hoy se está creando una conciencia de trabajadores, no basta, no es el tema de un ingreso salarial o que me paguen un buen sueldo, sino estamos hablando de asumir la responsabilidad sobre el proceso productivo, sobre la defensa de la instalación, sobre la integridad sobre el territorio y la vinculación de la estructura organizada popular a través de los consejos comunales y las comunas. Es decir, una visión de complejidad del hecho productivo y del hecho social asumido por los trabajadores y dirigido por el presidente Nicolás Maduro. Estamos en un hecho sin precedentes, global, mundial. No hay un ejemplo en el mundo de algo similar a lo que estamos viviendo aquí. David, disculpa que te interrumpa. Hay una dirigencia ramplona, con un discurso rasero, con esa demagogia y que ha venido profundizando el malestar entre la clase obrera, producto de toda una crisis económica que se ha venido desarrollando, pero no va a la raíz. Cuando tú explicabas, cuando el presidente, y tú lo refuerzas en este momento, y hablas de un ingreso de 60 mil millones de dólares para mantener un Estado, pues para mantener un país, y luego pasas a recibir poco más del 10, 15%, eso significa que va a generar una crisis salarial en el país, pero que los trabajadores hemos venido asumiendo ese compromiso para vencer esas dificultades. Entonces, cuando esa dirigencia ramplona, rasera, demagoga, fomenta, ¿verdad?, la crisis salarial en el sector de los trabajadores, deja aparte, se olvida o con premeditación y alevosía, no profundiza sobre las verdaderas razones económicas de por qué tenemos esta crisis. Entonces, un país con un ingreso, con esa merma en sus ingresos per cápita, por supuesto va a generar una crisis. Sin embargo, hay una dirigencia, hay una clase obrera, hay una fuerza interior patriota de los trabajadores que hemos venido entendiendo y asumiendo que la respuesta o la mejor respuesta contundente hacia esa dirigencia ramplona, mediocre, rasera, pero además hasta las medidas coercitivas es producir. Producir y producir como sea. Generar las condiciones que nos permitan la inventiva, la ciencia, la tecnología para lograr vencer esas dificultades y con la producción vencer al enemigo. Pero un minuto con esto es que es la comprensión de estos trabajadores que han asumido esa responsabilidad con la certeza es que las relaciones de intercambio de los bienes producidos por este trabajo están mal remunerados hoy producto de la guerra. Claro. Puesto que la valoración, la relación de trabajo del creativo con su relación de intercambio está establecido, tiene sus patrones. Hoy Venezuela sufriendo la política de la cerco y asfixia, pero estos sectores de trabajadores tienen absolutamente la conciencia que si se supera esta instancia, claro,
viene La pues, coyuntura. viene justamente el intercambio. Pero digamos, fíjate, pero vamos a ir a una equilibrado. pausa porque el tiempo es oro. Fíjate, nos vamos a ir con una música perfecta, algo de mi tierra de Julio Miranda, ¿vale? Por ahí te tengo unos mensajes que nos llegan. No hay que hacerle caso a los malos, a los falsos profetas, fíjate. Vamos rapidito a una pausa y volvemos. Por Telefan y el Circuito Radial Tiuna. Aire, vale, un saludo Aragua, vale, por ahí nos mandó saludos la aviación militar bolivariana, que están también activados, vale, y también por Instagram, Lorena Gutiérrez 7580, Juan Remo 87, Yandy Piso 95, Orlando Ramos .2, Javier 1037, Jonever R01, Josefina Carta LAC Audi Andra G3000, Reci Lara, punto oficial, Radio LBG, Reci Lara debe ser la Ready. Saludo allá a el Estado Lara y a todas nuestras regiones estratégicas, que es importante, nuestras zonas de defensa igualmente y nuestras áreas de defensa, todo el sistema defensivo, comandado por nuestro amigo, nuestro general y jefe Domingo Hernández Lares. Saludo Domingo. Igualmente a nuestro general y jefe Daniel Paño López, allá a todos nuestros oficiales superiores, oficiales subalternos, tropa profesional, tropa listada, que en este momento, me faltaba siempre ese detalle, ¿vale? Que en este momento, dale esa fuerza por radio y por televisión y por Instagram, nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, ejerciendo como siempre estos postulados estratégicos de nuestra Constitución, la seguridad de nuestro Estado-Nación y nuestro desarrollo nacional. Saludo de verdad, porque esta es tu televisora y es nuestro circuito radial Tiuna, que es de todos nosotros, de nuestro pueblo, pero en conjunto con nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, una unión cívico-militar policial. ¿Qué podemos decir hoy en estos balances? Apreciado doctor y apreciado compatriota, ¿sabes? Te lo tenía que decir aquí, los mensajes que te llegan, pues tú no estás solo, que esos falsos profetas se van a ir en su momento, que no le hagas caso, que vamos a seguir para adelante, que estamos en contra del bloqueo de las agresiones, pero también en contra de la medida coercitiva y de la gente que venga a querer manipular a las y los trabajadores. Avanzar. Profesor, Diga. la clase obrera despertó. Así es. Despertó en un mayor nivel de conciencia, pero además despertó en general la unidad necesaria para afrontar las dificultades. Despertó para organizarse en los consejos productivos de trabajadores, para empoderarse del proceso social del trabajo. Despertó en formarse a través de la Universidad Bolivariana de los Trabajadores Jesús Rivero, pero además de la UBB, pero además de la UNEFA, de todos los institutos de educación, de todas las universidades bolivarianas. Pero como si eso fuera poco, también despertó en la conciencia para la defensa integral de la patria a través de la construcción, fortalecimiento de la milicia bolivariana, la milicia obrera bolivariana. Eso fue una orientación, la milicia, que el presidente Chávez dio, si no recuerdo, si me equivoco, en el 2010. Y apenas hoy, en el 2021, luego de 11 años, se están viendo en la industria de los hidrocarburos la construcción de la milicia. Es un hecho trascendental cuando la clase obrera, que siempre vio a las Fuerzas Armadas como una institución represiva, yo me acuerdo en el año 2099 más o menos, sí, tuvimos una huelga, le hicimos una protesta a las transnacionales y un guardia nacional me dio unos planazos. Esa era la visión de la Fuerza Armada, eso era lo que nosotros teníamos dentro de nuestro subconsciente, esa Fuerza Armada represiva. Hoy, cuando vemos a la Fuerza Armada dirigiéndose a los trabajadores en sus áreas de trabajo, cuando vemos a los trabajadores recibiendo esa formación de la Fuerza Armada, pero además cuando vemos la Fuerza Armada recibiendo formación y
y formación de los trabajadores es un hecho trascendental que nada ni nadie lo va a poder tener. Este proceso está en manos de la clase obrera, este gobierno revolucionario está dirigido por un presidente obrero y nosotros lo vamos a acompañar, cueste lo que nos cueste, sea lo que sea, para vencer y triunfar en estas grandes dificultades. Fíjate, Manuel, no podía faltar los detalles, ¿no? Está el compromiso de la clase trabajadora, los que te ven, los que te escuchan, los que siento aquí, porque esto no es mamadera de gallo, ¿no? Le digo con toda, porque aquí tenemos que tener, yo le iba a decir, profesor, que no se preocupara, porque el léxico nos permite entrar ahí, entrar en el corazón, porque somos reales, aquí no estamos encartonados, aquí no hay guión, no, somos personas normales, 2 manos, 2 pies, una cabeza, ¿sabes? Más allá del estudio es nuestro léxico, porque venimos del pueblo, igual que tú, porque somos todo un equipo. Y es así nuestro presidente, es así nuestro gobierno, es así nuestra Fuerza Armada. Nuestra Fuerza Armada es eso. Lo que tenemos es una responsabilidad constitucional que se respeta y se guía. ¿Qué podemos decir hoy? Apreciado doctor y compatriota estudioso de la energía también. Pero primero, de nuevo, no perder la oportunidad de felicitar este programa y a ti, pues. Es su programa. Por la forma como conduces, ¿no? Y resaltar el hecho de que, digamos, quizás no es resaltarlo, sino tomar nota del hecho histórico de que frente a los procesos de transformación y cambio, en este caso además producido por una crisis política generada en Venezuela que estalló en el año 1989, con lo que se llamó el Caracazo, con todo ese proceso que se dio del año de 1992, con la insurrección de los Comacates, el proceso revolucionario que se ha dado durante todos estos años, de que surge una reacción. Ahora esa reacción no es solamente la reacción en la clase dominante, la burguesía o en el imperialismo, sino también dentro de los sectores sociales, en este caso de los trabajadores y las trabajadoras, como lo señalaba Manuel, donde hay un sector de los trabajadores que se niegan a aceptar que hay un cambio, que se acostumbraron o quedaron anclados en esa Venezuela rentista, en donde se conformaron con ser la contraparte o la otra parte de la moneda del capital, la otra cara de la moneda, y hoy no ven que ya esa moneda no es, la moneda de pago no es estrictamente la actividad sindical entendida de manera convencional, sino que hay una nueva realidad y un nuevo hecho productivo donde los componentes de la fuerza productiva se integran de una manera distinta. Eso es lo que estamos viviendo hoy. Por eso se lleva la batalla y la confrontación, aparentemente es en el hecho del enfrentamiento con el imperialismo, porque es el más importante, la contradicción principal, pero a lo interno la construcción de esa fuerza superadora está entre nosotros. Es esta batalla que se está dando en el sector trabajo, en el sector productivo nacional, inclusive del capital, de ese capital que está invitando el presidente Nicolás Maduro a salvar la patria, a tener un territorio, y que hay una buena parte de estos sectores del capital nacional que han entendido esto perfectamente, y por eso es que el país ha podido dar respuesta sorprendentemente y frente a una brutal acción bélica en contra de nuestro país del cerco y asfixia. Pero que la clase obrera, los trabajadores organizados, superando las dificultades como las que describió Manuel, trabajadores que venían con unos contratos colectivos que son imposibles hoy de cumplir porque no hay recursos, y el trabajador y la trabajadora tienen que seguir en el hecho productivo en condiciones realmente impensables, pero también hay un sector de productor nacional, sector productor agrícola, de la pequeña y la mediana industria y del comercio, que también han tenido que asumir las realidades sin dólares, sin los dólares del Estado, o sea, sin la divisa necesaria de un país que funciona con 80-90% de toda su estructura de divisas, es estructura con divisas, porque todo era importado, porque no teníamos la capacidad de desarrollar producción, y es en ese hecho que está esa crisis
que hoy está superando el pueblo venezolano en su conjunto con la dirección de Nicolás Maduro, que no es cualquier cosa, que es un trabajador que está dirigiendo el proceso de transformación de la sociedad. En un minuto más o menos que tenemos, ¿no? Ese salto adelante que tenemos hoy lo vamos a superar, porque ya nuestro presidente anunció que va a haber combustible. No se sabe, pero pronto ya estamos. Ese salto adelante va a auspiciar esa calidad de vida porque estamos rompiendo esas medidas coercitivas. Va a haber ahí está esa visión sumergida dentro de nuestra conducción de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro. Bueno, en ese sentido tiene que ver la crisis en la que está sumergido también el imperialismo. O sea, claro. El Estado estadounidense se encuentra en una situación que está dando marcha atrás en toda una serie de situaciones que ya no puede sostener. No puede sostenerse en Afganistán, no puede sostener la presión con Venezuela, necesita vincularse con la actividad energética petrolera venezolana y fue derrotado por el pueblo venezolano, derrotado por el pueblo afgano. Denigrarán de los talibanes, pero esos talibanes sacaron a los Estados Unidos de allá. Han fracasado en el mundo. Hay fuerzas emergentes con políticas que se apoyan en la paz, en la cooperación, en el ganar-ganar, en una relación de cooperación que promueve fundamentalmente China y Rusia, y que Estados Unidos pues no es un fracaso internacional, sino es el fracaso a lo interno de los Estados Unidos, el caos que hay en Estados Unidos, la imposibilidad inclusive hoy de que el trabajador pueda ser creativo, tiene que depender ahora de las ayudas del Estado. Se está dando el absurdo que en Estados Unidos el trabajador prefiere recibir la ayuda del Estado que salir a trabajar. Es decir, se han creado unas condiciones en los Estados Unidos que es la base general de la crisis global mundial y el grave deterioro y el declive de ese imperialismo, que hoy además es la oportunidad gigantesca del pueblo venezolano para poder lograr lo que tú dices, pues vencer las medidas y además ser un país exitoso. Mire, yo quería incorporarme en felicitar al innovador. Tengo tiempo ya, Manuel, tú estuviste conmigo y vas a seguir estando conmigo. Cuando tú puedas tienes que venirte para acá. Yo sé que tú tienes tu programa, ¿no? Yo te invito para que participes con nosotros en Referente Informativo, al pequeño innovador, al mediano, al gran empresario que confía y quiere quedarse en Venezuela. Y eso yo lo felicito, así como también la oposición política democrática, como también nosotros, los que estamos combatiendo aquí, ayudando y forjando en conjunto con nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, porque es esa unión perfecta de todo el país para lograr salir de las medidas coercitivas impuestas sin ninguna racionalidad mundial de parte de los gobiernos de Norteamérica. Bueno, por el día de hoy, mira, por ahí tenemos a Bote Piso Fases Piso Venezuela, Orlando Sánchez 1987, Germano 246, Comandante Piso DC Casablanca, sí, Guardacosta Piso 21, vale, Real Brian, GEC 9 Tucanes, punto Academia Militar Bolivariana y Alfumbis. Saludar a todos los organismos públicos de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana igualmente, incorporarnos como siempre como una alternativa comunicacional. Saludar a todos nuestros 5 componentes, al personal no militar que trabaja dentro de nuestro Ministerio de la Defensa y todos nuestros componentes, pero a ti pueblo que nos sigue de lo pequeño a lo cotidiano, porque es tu televisora, es la televisora Fuerza Armada. Hoy le tenemos una sorpresa, mi general no ha estado por aquí, pero hoy vamos a transmitir el juego de fútbol por Teletuya, va a ser comentado. Estamos ya trabajando en ese tema con nuestro general Bencí. Tenía que anunciarlo yo mismo. Pues por aquí, ¿a qué hora es que es? A las 6 de la tarde. ¿Ah? 6:30. A las 6:30, no te lo pierdas. Teletuya con TVFan. Saludar a la gente de Teletuya, que están haciendo un trabajo formidable. Pero igualmente a todas las televisoras del sistema público también y nuestra radio del sistema público. Desde aquí, de TVFan, nos despedimos por el día de hoy y que pasen un feliz día. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a la orden está el programa.